Bienvenidos de nuevo, queridos navegantes, a otro emocionante capítulo de nuestra sección de magia. En esta entrega nos sumergiremos en la fascinante historia y creación de una herramienta tan poderosa como la escoba de una bruja. Descubriremos antiguas tradiciones, técnicas de fabricación y su papel en rituales mágicos. Y sin más, ¡dentro vídeo! En la Wicca, al igual que en otras creencias, se emplean objetos con propósitos ritualísticos. Estas herramientas no solo invocan a las deidades, sino que también alejan la negatividad y canalizan energía mediante el tacto y la intención. La escoba, el caldero y la varita mágica, conocidos como instrumentos de las brujas, desempeñan roles significativos en el folclore y la mitología moderna. Gracias a la difusión de fábulas y al trabajo de estudios como Disney, muchos asocian los calderos con la preparación de pociones y la transformación de lo feo en hermoso. Sin embargo, la mayoría desconoce la poderosa magia que encierran estos instrumentos y su profundo simbolismo en la Wicca. Explorar estos aspectos nos permite sumergirnos en la riqueza de esta práctica. Si te interesa, podrías buscar algunos de estos instrumentos esenciales en anticuarios, tiendas especializadas o ferias de intercambio. Aunque encontrarlos puede ser un desafío, cualquier esfuerzo vale la pena para obtener estos elementos rituales. Aunque no son imprescindibles, añaden un toque especial a los rituales y simbolizan energías complejas. Los instrumentos no tienen poderes inherentes, sino aquellos que les transmitimos. Algunos sugieren usar estos instrumentos mágicos hasta que ya no los necesitemos, permitiéndonos adaptar nuestra práctica según evolucionamos. La clave está en encontrar tu propio ritmo y confort en este fascinante viaje. En la magia y los rituales, las brujas otorgan gran importancia a las escobas, considerándolas instrumentos sagrados, tanto para la diosa como para el dios. Este vínculo no es nuevo. En la época precolombina de México, la deidad bruja Tlacelteotl era representada volando desnuda sobre una escoba. En la cultura china, adoraban a una diosa de las escobas invocada para traer buen tiempo durante periodos de lluvia. Además de su simbolismo, la escoba también se convirtió en un poderoso instrumento contra maldiciones y practicantes de magia negra, posiblemente debido a su formato fálico. Colocada transversalmente a la entrada de la casa, la escoba detenía encantamientos lanzados contra la vivienda o sus habitantes. Incluso bajo la almohada, se creía que la escoba traía sueños agradables y protegía a la persona que descansaba. En Europa, las brujas fueron vinculadas a las escobas debido a la asociación popular y religiosa entre ambas y la magia. Las acusaciones de volar en escobas eran parte del mito creado por aquellos que perseguían a las brujas. A pesar de ello, estas mujeres practicaban simples curas y encantos de amor, contrastando con la narrativa demoníaca creada en su contra. Algunos seguidores de la Wicca sostienen que las escobas eran montadas mientras saltaban sobre el suelo, a la manera de caballitos de los niños, con el propósito de fomentar la fertilidad de los campos. También se cree que los relatos de brujas volando en escobas en el aire ofrecen explicaciones sencillas de la proyección astral. En la actualidad, la escoba sigue desempeñando un papel clave en la Wicca. Un practicante puede iniciar un ritual barriendo suavemente el área, ya sea dentro o fuera de casa, con su escoba mágica. Posteriormente, se prepara el altar, se organizan los instrumentos y el ritual puede comenzar. Este acto de barrer va más allá de la limpieza física. De hecho, los flecos de la escoba
no necesitan tocar el suelo. Mientras barre, el wicano visualiza la escoba eliminando los excesos astrales presentes en los lugares habitados por los humanos. Esto purifica el área, permitiendo rituales más efectivos. Dado que la escoba es considerada un purificador, se asocia al elemento agua y se utiliza en una variedad de encantamientos que involucra este elemento, como aquellos relacionados con el amor y trabajos psíquicos. La diversidad infinita de escobas, junto con los materiales exóticos utilizados en su elaboración, hace que la colección de estos instrumentos sea un hobby fascinante para muchas brujas. Si te animas a fabricar tu propia escoba, puedes probar la antigua fórmula de utilizar un mango de fresno con ramas de betula, atadas con tiras de sauce. El fresno aporta protección, la betula purificación, y el sauce es considerado sagrado para la diosa. No obstante, cualquier rama de árbol o arbusto puede servir como sustituto de la escoba. Antes de cortar con el cuchillo de mango blanco, bolín, armonízate con la planta mediante la visualización, conectándote con sus energías. Mientras cortas, pronuncia estas palabras o algo similar. Oh pequeña planta, de el nombre que sea, te pido que desde tu generosidad puedas ayudarme en mi trabajo. Hazte más fuerte con mi caricia, más fuerte y poderosa. Oh planta, el nombre de la planta. Si se trata de un árbol específico, reemplace la palabra con la correcta. Por ejemplo, árbol de roble. Realice cortes cuidadosos, solo en la medida de lo necesario, evitando plantas jóvenes y limitando la cosecha al 25%. En la base de la planta, deje una ofrenda como muestra de gratitud. Puede ser una moneda de plata, una joya, un recipiente con leche o vino, granos o un cristal de cuarzo. Cubra respetuosamente la ofrenda y retírese. En las antiguas bodas de esclavos en América y en las nupcias gitanas, la pareja solía dar un salto simbólico sobre una escoba para solemnizar su unión, una tradición que persiste en las bodas de wicanos y paganos hoy en día. Existen antiguos encantamientos relacionados con el uso de escobas, siendo estas herramientas purificadoras y protectoras. Se utilizan para limpiar ritualmente áreas mágicas o para resguardar el hogar al colocarlas estratégicamente. Si decides comprar una, busca una escoba redondeada, ya que las horizontales parecen carecer del mismo efecto. Recuerda que la escoba utilizada con fines mágicos debe reservarse exclusivamente para este propósito. Hoy también exploraremos el fascinante mundo de las escobas artesanales y todo el proceso para crear escobas de paja, también conocidas como escobas de bruja. Comenzaremos reuniendo los materiales necesarios, entre ellos una vara de aproximadamente 1 metro. Este tamaño es simbólicamente significativo, ya que no se busca la robustez para un uso rudo, sino que la magia reside en cómo manejaremos la escoba. Necesitarás una vara, algunas ramas de árbol o cécate largo que encuentres en algún monte. Las ramas de cécate o lianas largas serán útiles para atar las ramas a la vara o palo. Si tienes cuarzos disponibles, también serán de utilidad para la decoración, añadiendo un toque mágico a tu creación. Comienza atando las ramas secas una a una, considerando su tamaño para un ajuste adecuado. Continúa amarrando las ramas, aprovechando grosores variados para crear capas más complejas y decorativas. Asegura toda la vara o palo, permitiéndote ajustar y nivelar las ramas según tus preferencias. Llegó el momento de personalizar. Decora la escoba a tu gusto, ya sea incorporando cuarzos para un toque mágico o tallando diseños únicos. Incluso puedes pintar las ramitas más externas para darle un toque de color. Y hasta aquí llegamos en el vídeo de hoy, queridos navegantes. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de la historia y la creación de una herramienta tan poderosa como la escoba de una bruja. Si les ha parecido interesante o han encontrado útil la información, no olviden dejar su like y suscribirse para más contenido fascinante como este.
Si tienen preguntas, sugerencias o experiencias que quieran compartir, no duden en dejarlas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.